vamos a ver reacciones de sustitución electrofílica aromática, y estas sustituciones electrofílicas aromáticas son para nosotros poder sustituir, ¿cierto? Un hidrógeno, por ejemplo, si miramos acá, voy a poner el puntero, ponemos el puntero, son para sustituir un hidrógeno por cualquier grupo, ¿cierto? Ya sea un grupo acilo, un alquilo, un hidróxido, ácido sulfónico, nitración, halógeno, ¿ya? Entonces, eso les va a dar distintas propiedades a nuestro sistema aromático. Recordemos que este es el sistema aromático más sencillo, ¿cierto? El benceno, como le estaba contando anteriormente, donde tenemos, ¿cierto? Este anillo de 6 miembros con 3 enlaces dobles, y estos enlaces entran en resonancia, ¿se acuerdan? Entonces, para cumplir la regla de Hickel, que decía 4n+2, este va a cumplir la regla, por supuesto, de Hickel, que tiene 6 electrones pi, ¿cierto? Y cada uno de ellos va a tener una interacción con su átomo vecino, ¿ya? Entonces, esta sustitución electrofílica aromática del benceno o de cualquier aromático es muy utilizada, sobre todo para ustedes, ¿cierto? Es muy importante para el tema del desarrollo de fármacos, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo son las reacciones de sustitución y también estos mecanismos, porque no es lo mismo, ¿cierto? Si nosotros agregamos un grupo nitro o un grupo alquilo. Existen distintas vías de síntesis y mecanismos. Entonces, hay que tener en cuenta, si bien ustedes pueden pensar, ¿cierto?, que al tener un doble enlace va a corresponder o va a reaccionar similar a un alqueno, ¿cierto? Pero realmente los alquenos sufren, ¿cierto? Cuando se agrega, por ejemplo, ellos producen un ataque electrofílico, ¿ya? Se genera una adición, ¿cierto? Una reacción de adición, un producto de adición para este doble enlace. Pero a diferencia de lo que pasa con un alqueno cuando nosotros tenemos estos sistemas, este alqueno produce, ¿cierto? ¿Qué cosa? Una adición, pero en este caso de los sistemas aromáticos se produce una sustitución electrofílica, ¿ya? Entonces, por eso se llama sustitución electrofílica aromática, por eso es el nombre, porque nosotros tenemos un electrófilo que sustituye, ¿cierto?, un hidrógeno de este sistema aromático, de este benceno en este caso, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿qué vamos a tener? Se va a producir el ataque electrofílico, es decir, de la densidad electrónica de este doble enlace, bueno, puede ser cualquiera de ellos, de este doble enlace se produce un ataque electrofílico y se produce un complejo sigma, ¿ya? El ion arenio, donde tenemos los distintos estados de resonancia, ¿cierto? Para luego, una base, quitar este protón y volver al estado estable de este sistema. Ya aquí no se produce una adición. Estos sistemas, los sistemas aromáticos son tan estables, ya son tan estables estos dobles enlaces conjugados, que no se produce o se necesitan condiciones muy extremas para poder producir o realizar esta adición, ¿ya? Entonces, en general, lo que nosotros vemos es una sustitución de un electrófilo por un grupo, por un hidrógeno, ¿ya? Entonces, nosotros obtenemos esta reacción. Entonces, esta es la manera general de cómo se va a producir las reacciones de sustitución electrofílica aromática, ¿ya? Un electrófilo se reemplaza por un hidrógeno. Entonces, podemos ver, por ejemplo, la bromación, ¿cierto? Nosotros, si recuerdan, los alquenos, cuando nosotros hacemos una bromación, se producía un sistema de adición, se agregaban dos bromos, ¿cierto? Pero, como yo les comenté, el sistema aromático es muy estable. Entonces, él no va a querer dejar de ser aromático. Por lo tanto, después de pasar por este complejo sigma, ¿cierto? Él vuelve a su aromaticidad gracias a una base que retira ese hidrógeno sobrante para volver a su aromaticidad. Y solo se sustituye un bromo cuando nosotros hacemos la bromación del benceno. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos el bromo por sí solo, el bromo molecular, me refiero es decir, a dos átomos de bromos unidos. El bromo por sí solo no reacciona con el benceno. Entonces nosotros necesitamos un ácido de Lewis, es decir, un sistema como el bromuro de hierro. El bromuro de hierro o el tribromuro de hierro
es un ácido de Lewis, es decir, tiene un par de electrones, perdón, tiene un déficit de electrones, ¿cierto? Vamos a dibujar aquí un déficit de electrones, donde uno de estos, ¿cierto? Incita, ¿ya? Promueve que, que esta molécula de bromo se una, ¿cierto? Debido a la carencia de electrones que tiene este hierro en esta sal, en este bromuro de hierro. Entonces, lo que produce, ¿cierto? Es que este bromo, como tiene muchos electrones, es una base de Lewis, se une a este ácido de Lewis, que es el hierro de este bromuro de hierro, formando este intermediario, ¿ya? Y entonces este intermediario, ¿qué va a pasar? Va a dejar carente de electrones el bromo que está acá y se produce el ataque electrofílico. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? El doble enlace del benceno, es decir, el que está rico en electrones, ataca a este bromo que se ve más pobre, ¿cierto? Por lo tanto, forman esta especie, ¿cierto? Este intermediario que tenemos nosotros acá. Se rompe este enlace, bromo-bromo, se genera este anión tetrabromuro de hierro, este que está acá, ¿cierto? Que podemos ver aquí, y se produce el complejo, el intermediario, con enlace sigma, ¿cierto? Donde tenemos nuestro intermediario más el ion tetrabromuro de hierro. Entonces, posteriormente, obviamente este sistema es un sistema aromático, quiere volver a ser aromático, este tetrabromuro de hierro, ¿cierto? Es una base fuerte, bueno, el bromuro que se disoció de esto, y elimina un hidrógeno de forma de restablecer el doble enlace y restablecer la estabilidad de este sistema aromático y obtener nuestro mono sustituido de bromo-benceno. ¿Ya? Y los productos secundarios, por supuesto, el bromuro de hidrógeno y nuestro catalizador, en este caso, este es nuestro catalizador porque promueve, ¿cierto?, la ruptura heterolítica entre los átomos de bromo, ¿ok? Entonces, nosotros podemos, ¿cierto?, hacer lo mismo si producimos la cloración o la yodación de sistemas aromáticos, donde tenemos nuevamente nuestro catalizador, que son nada más que ácidos de Lewis, es decir, promueven la ruptura heterolítica de estos, ya sea cloro o yodo, ¿cierto? Para producir la sustitución en un porcentaje considerable, bueno, cada vez que son más grandes es un poco más lento, más difícil, ¿cierto? Y se produce el clorobenceno, ¿ya? Y el mecanismo es exactamente igual, tanto para el tricloruro de hierro como para el cloruro de cobre 2. Entonces, se produce la sustitución electrofílica aromática, es decir, sustituyo un cloro por un hidrógeno del sistema aromático y obtengo mi monosistema, ¿cierto? ¿Para qué es útil? Perdón, ¿para qué es útil? Por ejemplo, podemos ver que el diazepam tiene sistemas aromáticos, de hecho tiene dos bencenos, y el diazepam tiene un grupo clorado. Entonces, si nosotros partimos de esta molécula, ¿cierto? Y realizamos la cloración, vamos a tener un cloro, ¿cierto? El diazepam. Entonces, esto es útil desde el punto de vista, ¿cierto? Que ustedes lo pueden ver, farmacéutico. Por otro lado, ¿cierto? También desde el punto de vista biológico, por ejemplo, si nosotros pensamos en la producción o la síntesis de la tiroxina, que viene de la tirosina, ¿ya? También se produce una bromación, perdón, una yodación, ¿ya? De la misma forma, entonces nuestros sistemas biológicos, nuestro metabolismo que ocurre, ¿cierto? Se produce, ¿cierto?, en la biosíntesis de la tiroxina, una hormona de la tiroidea, ¿cierto?, está involucrado esta sustitución electrofílica aromática a partir de la tirosina para llegar a la tiroxina, que es una hormona de la tiroidea, ¿cierto?, encontrada en la tiroides, ¿cierto? Entonces, por eso es importante el consumo de yodo, ¿cierto? Entonces, nosotros consumimos yodo, consumimos los productos del mar, y estos, ¿qué pasa en nuestro organismo? Se genera, ¿cierto?, esta sustitución electrofílica aromática. ¿Ven? Entonces, no es algo tan alejado y solo de química de laboratorio, sino también para la biosíntesis. Por otro lado, otro sistema muy importante es la nitración. Por ejemplo, si nosotros tenemos el ácido nítrico en presencia de ácido sulfúrico, se produce un nitrobenceno más agua. ¿Ya? El nitrobenceno
o esta formulación de ácido sulfúrico es para generar todos los derivados nitros, por ejemplo, ¿cierto? El trinitrotolueno, que es el TNT, o cuando queremos hacer la nitroglicerina, ¿cierto? Que también forma como explosivo, pero también como fármaco, ¿cierto? Como ustedes lo han escuchado. Entonces también es a través de esta formulación se genera esta nitración. ¿Y por qué necesitamos dos tipos de ácidos distintos? Porque si se enfrentan dos tipos de ácidos, el ácido nítrico y el ácido sulfúrico, uno va a ser más fuerte que el otro, por lo tanto va a generar o va a eh, hacer que se produzca esta nitración. ¿De qué forma? Aquí tenemos nosotros ¿cierto? Nuestro mecanismo de reacción para formar el electrófilo que después va a ser atacado por nuestra densidad electrónica desde el benceno, ¿cierto? Desde un sistema aromático. Entonces, tenemos el ácido nítrico. Si nosotros hacemos la estructura de Lewis del ácido nítrico, vamos a tener este sistema, ¿cierto? Y el ácido sulfúrico por otro lado. Entonces, ¿qué va a pasar? El ácido sulfúrico, como es un ácido más fuerte que el ácido nítrico, va a protonar este grupo OH que tiene el ácido nítrico de forma de generar este intermediario, ¿ya? Como por supuesto el átomo de oxígeno no quiere estar, ¿cierto? Positivo, se va a romper el enlace y va a formar el ion nitronio. ¿Ya? El ion nitronio es el que está acá, es decir, un nitrógeno con dos oxígenos, doble enlace y cargado positivamente. Entonces, ¿qué hace el ácido sulfúrico? Como es un ácido más fuerte, promueve la ruptura de este grupo H, ¿cierto? Como salida de agua, generando este ion nitronio. Ahora este ion nitronio es apto para ser atacado, ¿cierto? Por este electrófilo, por la densidad electrónica del grupo aromático, y generar el complejo sigma correspondiente. ¿Ya? Entonces vamos a tener todos los complejos sigma correspondientes debido a la resonancia de nuestro sistema aromático. Entonces, de esta forma, viene, ¿cierto? ¿Qué cosa? Se formó este sulfato hidrógeno, ¿cierto? Después de liberar ese protón, y recupera el protón cedido inicialmente hacia nuestro ácido nítrico para generar nuevamente, en este caso nuestro catalizador va a ser el ácido sulfúrico, ¿ya? Y de esa forma obtenemos, mejor dicho, el nitrobenceno, cuya estructura es de esta forma, ¿cierto? Por supuesto que nosotros, como vemos el nitrobenceno, lo vemos de esta forma, ¿cierto? Perdón. Lo vemos de esta forma, ¿cierto? Pero no olvidar que tiene esta estructura de Lewis, que el nitrógeno está cargado, pero si bien acá se ve neutro, no olvidar que es porque este oxígeno está cargado negativo y este está cargado positivo, por lo tanto se anulan, ¿cierto? Y nuestro sistema final va a ser un sistema neutro, pero con cargas formales positivas y negativas, ¿ya? Entonces, este es el sistema de formación del nitrobenceno, ¿ya? La nitración, así se le llama, nitración. Bueno, entonces, la nitración, ¿por qué es importante? Es la materia prima, por ejemplo, si nosotros queremos hacer la nitración, por ejemplo, tenemos un alquilbenceno, es decir, tenemos un grupo alquilo, ya cualquier cadena que puede ser CH3, CH3, CH2, CH3, CH2, etcétera, etcétera. Nosotros utilizamos, ¿cierto?, nuestro ácido nítrico sobre el ácido sulfúrico, nuestro catalizador, ¿cierto?, que promueve la formación del ion nitronio. Formamos el grupo nitrado, ¿cierto? El alquín, y después lo podemos reducir con distintos metales, zinc, estaño, hierro, ¿ya? En ácido clorhídrico acuoso y formar nuestra anilina, es decir, pasar desde este sistema oxidado, es decir, de este grupo nitro, a un sistema reducido con nitrógeno, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque es la materia prima para la síntesis de benzocaína o procaína, ¿ya? Sistemas que, como podemos ver aquí, ¿cierto? Que se utilizan como analgésicos, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, son muy
son anestésicos locales, ¿cierto? Seguramente usted han ido alguna vez a comprar o le han dado, ¿cierto? Algún procedimiento médico, qué sé yo, y le han dado benzocaína o procaína, ¿ya? Entonces, son sistemas que se sintetizan de manera muy simple en el laboratorio. Por otro lado, podemos tener, ¿cierto?, la sulfonación. La sulfonación, nosotros vamos a utilizar un ácido sulfúrico nuevamente como el catalizador, ¿cierto? Entonces, este catalizador, ¿qué va a hacer? Va a promover que se genere nuevamente un ion positivo, un electrófilo, de modo de sufrir un ataque electrofílico. En este caso va a ser con un trióxido de azufre. Entonces, ¿qué vamos a formar nosotros? El trióxido de azufre con el ácido sulfúrico vamos a generar el ácido benzosulfónico, que va a tener esta estructura, bueno, y su respectiva resonancia. ¿Para qué es importante estos sistemas? Por ejemplo, para la sulfonación nos permite generar perdón, sulfanilamida, ¿ya? Que es un antibiótico. Entonces nosotros podemos sintetizar, nuevamente, ¿cierto? A partir de un sistema aromático del benceno, ¿cierto? El benceno, algo muy tóxico, en algo, ¿cierto? Que va a tener nuestra ayuda, ¿ya? Piensen en esto, nosotros estamos sustituyendo estos grupos, estos hidrógenos, ¿cierto? Entonces este benceno, que es algo cancerígeno, de hecho es muy difícil de comprar. Yo que trabajo de manera experimental en el laboratorio, comprar benceno hay que tener una serie tiene una serie de regulaciones, normas, y para qué lo voy a usar y cómo lo voy a desechar, ¿ya? Y además cómo lo voy a utilizar por lo cancerígeno y tóxico que puede llegar a ser, pero al momento de nosotros producir la sustitución electrofílica aromática va a tener distintas aplicaciones. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, anteriormente, ¿cierto? La benzocaína como un analgésico local, la sulfanilamida como un antibiótico, ¿ya? Entonces, nosotros vamos variando a través de esta química, de esta reactividad que tienen estos sistemas aromáticos, cómo nosotros vamos a ir cambiando, ¿cierto?, el sustituyente. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos el trióxido de azufre, esta es la estructura de Lewis, donde se produce la protonación, ¿cierto? Recuerden que ácido sulfúrico es un ácido muy fuerte, libera su protón, su primer protón, generando esta especie intermediaria donde tenemos qué cosa. En esta parte, ¿cierto? Nosotros tenemos, como en el grupo nitro anteriormente, un sistema neutro, pero si bien cargas formales positivas y negativas sobre el azufre y oxígeno respectivamente. Pero acá solo tenemos un sistema cargado positivamente. Por lo tanto, tenemos un electrófilo que va a ser propenso a un ataque electrofílico, es decir, desde la densidad electrónica de un sistema aromático para generar, por supuesto, su intermediario, ¿cierto? Su intermediario complejo sigma, para luego ser desprotonado, ¿cierto? Quitar con una base fuerte, en este caso, el mismo catalizador, para volver a reutilizar el ácido sulfúrico y obtener el ácido benzosulfónico, que cuando nosotros variamos, ¿cierto? Cambiamos, podemos sustituir este grupo hidroxilo por un grupo amina, ¿cierto? Vamos a generar un antibiótico, ¿ya? Entonces, comprenden, ¿cierto? Lo fascinante que puede ser esto desde un sistema muy tóxico a beneficios para la humanidad en general, ¿cierto? ¿Cómo es la incorporación? ¿Cómo podemos nosotros hacer la incorporación de un grupo alquilo? ¿Cómo variar? Recuerden que, nuevamente, tenemos nuestro sistema benceno, ¿cierto? Y este círculo aquí indica la resonancia de los dobles enlaces, ¿ya? Que pueden ser o no pueden ser escritos, como aparecen acá, ¿cierto? Esto es el benceno, es lo mismo que esto, pero solo que acá yo estoy diciendo que se está moviendo. Bueno, no lo olviden. Entonces, ¿cómo nosotros incorporamos un grupo alquilo? A través de un señor llamado Friedel Crafts, bueno, fueron dos realmente. Se dieron cuenta que cualquier halógeno, cualquier alquil halógeno, es decir, cualquier sistema que tenga un halógeno, ya sea cloro, bromo, yodo, unido a un grupo alquilo, ¿cierto? Un CH3, un CH3, CH2, CH3, etcétera, etcétera,
podemos nosotros con un ácido de Lewis, es decir, dependiendo, ¿cierto? Si este es un cloro, con cloruro de aluminio, si este es un bromo, con bromuro de hierro, ¿cierto? Como les comenté anteriormente, generar un catión, es decir, generar un electrófilo para producirse el atraque electrofílico, ¿cierto? Y producir la sustitución electrofílica aromática. Entonces, de la misma forma como vimos para el enlace bromo, ¿cierto? Cloro y yodo, acá utilizamos estos catalizadores que generan o que eh, aumentan, ¿cierto? El rompimiento, ¿cierto? Que genera esta ruptura del enlace heterolíticamente, generando el catión correspondiente y la posterior sustitución electrofílica aromática. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener acá este cloruro de terbutilo, donde tenemos, ¿cierto? Nuestro cloruro de aluminio, que es este ácido, ¿cierto? Genera ruptura y se produce un carbocatión que luego va a ser atacado por el benceno, generando nuestro producto final que va a ser terbutil-benceno, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a ocurrir en general? ¿Cómo ocurren estas sustituciones? Tenemos nosotros nuestro alquilbenceno, ¿cierto? Nuevamente, este que es un ácido de Lewis, está pobre en electrones, viene este cloro, se rompe el enlace heterolíticamente, genera mi catión, mi carbocatión, y este después sufre un ataque electrofílico, generando mi complejo sigma, y por supuesto después este cloro retira el hidrógeno, generando mi sistema final, ¿ya? En general, todos funcionan de la misma manera, ¿cierto? Lo mismo si nosotros, en este caso, ¿cierto? Estamos agregando grupos alquilos, es decir, grupos que tienen solo enlaces simples. Pero si queremos agregar, por ejemplo, grupos acilos, ¿ya? Tenemos que nuevamente utilizar un haluro de acilo. Entonces, la acilación de Friedel-Crafts funciona de la misma forma como la alquilación de Friedel-Crafts. Entonces tenemos nuestro ácido, genera el carbocatión correspondiente, y posteriormente el ataque electrofílico a este átomo de carbono para generar, ¿cierto? La base quita el hidrógeno y genera nuestro sistema aromático, ¿ya? Entonces, de esta forma nosotros podemos tener, por ejemplo, el acetilbenceno o acetofenona, que también es interesante, ¿cierto? Importante de estudiar. Entonces, el mecanismo, nuevamente lo mismo, ¿cierto? Quitamos el cloro, generamos nuestra especie cargada negativamente, ¿cierto? Nuestro complejo cargado negativamente debido a que tiene una falta de electrones. Generamos un catión acilo, ¿ya? Que va a tener esta especie resonantes, y este sufre el ataque y posteriormente la base retira el hidrógeno, constituyendo nuevamente el doble enlace para el grupo, ¿cierto? Benceno, el sistema aromático benceno, y tenemos nuestra acilación, ¿ya? Funcionan de esta forma. Bueno, en general se dieron cuenta que, ¿cierto? Nosotros necesitamos distintos sistemas, ¿cierto? Para poder producir la sustitución electrofílica aromática, pero al fin y al cabo los mecanismos son muy parecidos. Tenemos el catalizador que promueve, ¿cierto?, la generación de un catión, y ese catión posteriormente es atacado electrofílicamente por la densidad electrónica de los sistemas aromáticos, ¿ya? Entonces, esta reactividad ocurre si nosotros queremos hacer, por ejemplo, una segunda sustitución en nuestros sistemas aromáticos. Alguien ya se dio el trabajo de realizar, ¿cierto?, una comparación de si yo tengo ciertos sustituyentes. Por ejemplo, aquí tengo sin ningún sustituyente, es decir, tengo un hidrógeno, pero si yo pongo un grupo hidroxilo por un lado o un grupo cloro, voy a ver que la reactividad o la velocidad en que yo hago la siguiente sustitución electrofílica aromática se ve aumentada o se ve disminuida, ¿ya? Entonces de aquí aparecen sistemas, ya, que vamos a estudiar, que son los sistemas que son desactivantes, es decir, que en comparación con el benceno solo van a disminuir la velocidad de sustitución, o los sistemas activantes, que son aquellos que van a aumentar la velocidad de sustitución, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, el grupo hidroxilo
Si yo quiero hacer una siguiente sustitución, voy a aumentar en 1000 veces más que si yo tengo mi sistema solo, ¿ya? Pero si yo tengo un grupo clorado, mi segunda sustitución electrofílica aromática va a disminuir en 0.033 veces, ¿ya? Así va a ser menor. Y además, a su vez, estos sistemas, se hizo un estudio, los sistemas que son desactivadores, es decir, que disminuyen la velocidad de sustitución, por ejemplo, si yo este grupo I puede ser cualquiera de estos grupos sustituyentes, ¿cierto? Este grupo aminio terciario, nitro, acilos, cianuro, ¿cierto? Cetónicos, aldehídos, van a disminuir mi velocidad, pero van a generar un grupo mayoritario, que son la orientación meta. Ya, esto aquí, vamos a decir, esta es la orientación orto. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos? Orto es cuando están en esta posición. Orto es cuando están en esta posición. Orto, ¿cierto? Meta, cuando están en esta posición. Y para, cuando están al sentido contrario del primer sustituyente. ¿Ya? Entonces, ustedes, si miramos nosotros esta tabla, vamos a ver que estos sistemas van a contribuir mayoritariamente, esto está en porcentaje, por supuesto, producto en porcentaje, mayoritariamente a una contribución meta, es decir, todos los sustituyentes que vamos a obtener van a ser en esta contribución, en meta, ¿ya? Aquí, en meta. En cambio, si tenemos nosotros los desactivadores con orientación orto y para, como todos los halógenos, van a tener mayoritariamente orto y para, es decir, va a ser contrario a lo que vimos anteriormente, ¿cierto? Van a inducir a que se produzca una sustitución electrofílica aromática en estas posiciones, en orto y para, ¿ya? Y los activadores, es decir, los que aumentan, ¿ya? Aumentan mucho la sustitución electrofílica aromática, también van a producir, ¿cierto? Mayoritariamente los productos en orientación orto y para, ¿ya? Orto y para. Entonces, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué algunos a meta? ¿Por qué algunos a orto y para? Se debe a la característica del enlace que tienen ellos, ¿cierto? Estos desactivadores, ¿qué son? Estos desactivadores, bueno, aquí aparece nuevamente un resumen de los que son desactivadores, ¿cierto? Y orientan hacia orto y para la sustitución. Los activadores, son mucha reactividad muy rápido, activadores, orientación orto y para, y desactivadores hacia meta, ¿ya? ¿Por qué se debe esto? Esto se debe nada más que a las densidades electrónicas que podemos tener nosotros, ¿cierto? La atracción inductiva de electrones, recordemos que cuando tenemos estos sistemas, vamos a generar un polo positivo y un polo negativo, ¿cierto? Por la diferencia de electronegatividad. Todo lo que hemos visto nosotros hasta este momento lo podemos resumir por diferencias de electronegatividades. Y entonces genera una polarización, ¿cierto? Del enlace, lo que genera una densidad positiva. Entonces, al generar densidades positivas, ¿qué estamos nosotros teniendo? Vamos a estar disminuyendo, ¿cierto?, la densidad electrónica sobre el, el, el sistema aromático, por lo tanto, va a querer menos, ¿cierto? De menos forma va a querer ir hacia un electrófilo y producirse la, la sustitución electrofílica aromática. En cambio, si nosotros tenemos donadores de electrones, como por ejemplo los grupos metilos, o la densidad electrónica va a ir hacia, ¿cierto? Va a ir desde el sustituyente que dona densidad electrónica hacia el sistema aromático, por lo tanto va a estar rico en electrones y va a querer, ¿cierto?, de mejor forma poder atacar un electrófilo y producirse la sustitución electrofílica aromática. Entonces, eso es lo que activa o desactiva, ¿ya? Es decir, que la densidad electrónica desde el benceno se va hacia estos sistemas, ¿cierto? Lamentablemente se va hacia estos sistemas, lo que produce, ¿cierto?, una disminución en la densidad electrónica, por lo tanto, disminuye la velocidad en que el aromático quiere sustituirse. En cambio, en sistemas que donan electrones, ¿cierto? Donan densidad electrónica, aumenta, se hacen ricos en electrones y promueven, ¿cierto?, un aumento en la velocidad de sustitución electrofílica aromática. Entonces,
nosotros podemos ver que, además, a su vez, podemos ver que, por ejemplo, los sistemas que son dadores de electrones, como el yodo, el cloro, hidróxidos, éter, ¿cierto? Aminas. Si nosotros hacemos la resonancia, ¿cierto? Ellos entregan densidad electrónica, por lo tanto van a generar esta especie, ¿cierto? En meta. En cambio, si nosotros tenemos nuestros desactivantes, nuestros grupos que atraen electrones hacia sí, ¿cierto? La densidad electrónica se va hacia estos átomos de carbono nitrógenos, va a generar estas especies positivas, ¿cierto? Entonces, al generar estas especies positivas, ¿qué va a pasar? Lo mismo que yo les comentaba. Si yo tengo una especie resonante que puede existir, ¿cierto? Durante un tiempo, pero está encargado positivamente, tengo una disminución en densidad electrónica, por lo tanto, va a ser menos, o va a ser, sí, va a ser menos rápido, ¿cierto? A otro que yo tengo densidades electrónicas sobre estos sistemas, ¿cierto? Que van a promover, aumentar la velocidad de sustitución electrofílica aromática, ¿ya? Entonces, por eso, ¿cierto? Tenemos grupos que aceleran y otros que disminuyen la reactividad en la sustitución electrofílica aromática. Entonces, uy, perdón. Entonces, aquí hay un ejercicio, un ejemplo que dice predicción del producto de una reacción de sustitución electrofílica aromática. Prediga el producto principal de la sulfonación de tolueno. Entonces nosotros tenemos el tolueno, ¿cierto? Tenemos que identificar el tolueno. El tolueno es un grupo metilo unido a un sistema aromático, ¿ya? Muy utilizado, por supuesto, en pegamentos como Agorex, ¿cierto? O algún otro pegamento industrial. Entonces, el tolueno, cuando nosotros hacemos la sulfonación, es decir, con trióxido de azufre en medio ácido, en ácido sulfúrico, ¿hacia dónde va a orientar? ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Los grupos dadores, de hecho que está en la tabla anterior, me dice que va a entrar en esta posición, en orto y para. Entonces, yo voy a obtener, ¿cierto? ¿Qué cosa? Voy a obtener esta mezcla de sistemas, ya sea en ácido orto, tolueno sulfónico o ácido paratolueno sulfónico. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos tener los dos a partir del tolueno. Entonces, en resumen, cualquier sistema alquilo, ¿cierto? Van a ser activadores, es decir, si son activadores, van a aumentar la velocidad de reactividad de la sustitución electrofílica aromática y van a orientar en orto y para, ¿ya? Van a tener un efecto orientador en el benceno, en orto y para, y efecto inductivo va a ser donante débil, y estos sistemas, como son más electronegativos, atractor débil, ¿cierto? Y donante poderoso porque son ricos en electrones. Eh, ¿Qué diapo anterior? Porque se da vuelta, ¿cuál? ¿Esta? ¿Esta que está aquí? Ah, ya, comprendo. Ah, lo que pasa es que puede ser orto, pueden ser cualquiera de esos dos, ¿ya? Es decir, si yo tengo este sistema, lo tengo acá o lo tengo acá, va a ser el mismo compuesto, solo que lo giré. ¿Eso? Entonces, cuando yo digo orto, puede ser cualquiera de las dos partes, ¿ya? Cualquiera de los dos. Pero vamos a ver, ahora viene qué pasa si tenemos un sistema con dos sustituyentes, porque aquí solo estamos estudiando, ¿cierto? El sistema, no influye en nada. Aquí solo estamos viendo un sistema, ¿cierto? Con un sustituyente. Pero después, si tenemos dos sustituyentes, por ejemplo, si yo quiero hacer, ¿cierto? Una nueva sustitución electrofílica aromática, ahí va a ser importante y no va a ser lo mismo si yo lo pongo acá o lo pongo en esta posición, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver de inmediato. Lo importante es esta tabla de resumen que nos dice, ¿cierto?, hacia dónde están orientados los grupos alquilos, los grupos, ¿cierto?, hidróxidos y aminos,
los halógenos, orto y para, y todos estos que son desactivantes. Todos estos que son desactivantes tienen que recordar que tanto el nitrógeno como los átomos de carbono tienen densidad o tienen una carga positiva, ¿ya? Entonces, por eso son desactivantes, porque son atractores poderosos por esta carga positiva. Entonces, al ser atractor poderoso, ¿qué pasa? Disminuye la densidad electrónica sobre el aromático, por lo tanto, desacelera la sustitución electrofílica aromática. Por eso se llama desactivante. ¿Ya? En cambio, estos promueven la activación, aceleran, ¿cierto?, la sustitución electrofílica aromática. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un benceno disustituido, ¿cierto? Y yo quiero hacer trisustituido, es decir, hacer una tercera sustitución electrofílica aromática. Esto va a pasar de la siguiente manera. Entonces, acá, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros tenemos, ¿cierto? Nosotros tenemos dos sistemas. Uno que es, por acá, ¿cierto? Tenemos el metilo, ¿cierto? Este es CH3, que es un activante, ¿cierto? Acelera porque dona densidad electrónica, recuerden, dona densidad electrónica. Por lo tanto, va a acelerar. Y acá tenemos un grupo nitro que desacelera, ¿cierto? Porque quita densidad electrónica. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros acá? Vamos a tener que si queremos hacer una bromación de este sistema, de este para-nitrotolueno, vamos a mirar. Por suerte, el grupo metilo va a orientar hacia las posiciones, ¿cierto? Si recordamos la tabla anterior, orto, cualquiera de estos dos, o para. Pero ya el para ya está sustituido, por lo tanto nuestra orientación va a ser orto. Por otro lado, el grupo nitro, ¿cierto? El grupo nitro orienta desde su posición en la posición meta. ¿Cuál es la posición meta? La misma, ¿cierto? Que justamente el grupo metilo estaba orientando. Por lo tanto, ¿cierto? En este caso, cuando yo tengo, ¿cierto? Estos dos y justamente ambos se están orientando en la misma posición, mi sustitución electrofílica aromática, es decir, cuando estoy agregando mi bromo, va a ir hacia la orientación bromo. Ya sea esta, recuerden que va a ser solo una bromación, ya sea aquí y que va a ser lo mismo que si yo lo pongo en este otro lado, ¿ya? Si yo lo doy vuelta, si es que lo están viendo, ¿cierto? Si es que yo lo giro. Entonces, yo voy a obtener solo este producto mayoritario porque tanto mi activante, como ese grupo metilo, como mi desactivante, el grupo nitro, va a orientar, ¿cierto? Esta sustitución hacia esa posición, ¿ya? Pero no siempre es así, por supuesto. De hecho, aquí viene otro ejemplo. Si yo tengo, ¿cierto? Yo tengo acá dos sistemas, de hecho tengo el parametilfenol. Mi parametilfenol, yo quiero hacer una nitración, es decir, formar el 4-metil-2-nitrofenol. Y acá tengo una diferencia, porque mi grupo hidroxilo, ¿cierto? Mi grupo OH que está acá, orienta en posición orto y para. Por supuesto, el para ya está ocupado por el grupo metilo, por lo tanto me quedan estas dos orientaciones. Y el grupo metilo me orienta en orto y para, desde el punto de vista del metilo, el para es el OH, entonces ya no puedo, entonces estoy orientando en estas dos partes. Entonces, acá hay, ¿cierto?, un tema de quién es más reactivo que el otro, ¿cierto? Entonces, se va a formar, dependiendo de cuál, entre estos dos activantes, cuál es el más, comillas, poderoso, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el más poderoso entre uno y el otro? Entonces, lo vimos en la tabla, lo vimos también en esta línea, ¿cierto? En esta flecha que me indica la reactividad. Más poderoso, ¿eh? Si comparamos entre el CH3 y el OH va a ser el más poderoso, por lo tanto, el producto mayoritario va a ser los que se forman en esta orientación, ¿ya? Entonces, si yo hago mi nitración, tengo en función a este, ¿cierto? Se
produjo la nitración en relación orto en función de este que era más poderoso que mi grupo metilo, ¿ya? Entonces, mi producto mayoritario, no quiere decir que los otros no se formen, ¿ya? Se van a formar, pero en menor cantidad, pero mi producto mayoritario va a ser el 4-metil 2-nitrofenol, ¿ya? ¿Sí? Entonces, siempre cuando nosotros tenemos un sistema disustituido, nosotros tenemos que comparar primero cuál es el activante, cuál es el desactivante. El activante va a tener mayor prioridad frente al desactivante y frente a dos desactivantes separados va a tener el activante más poderoso va a ser el que va a gobernar, ¿cierto? Va a orientar, va a generar que la siguiente sustitución se oriente en esa parte. ¿Ok? Entonces, podemos tener otro ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos nosotros este sistema? Tenemos el metaclorotolueno. El metaclorotolueno vamos a tener dos orientaciones. Vamos a tener, por un lado, ¿cierto? El metilo va a orientar en posición orto y para. Y el cloro, ¿cierto? También va a estar en orto. Orto puede ser estas dos posiciones o para. Este sistema acá va a aparecer muy impedido, ya que aquí hay mucha densidad electrónica. De hecho, se las puedo como dibujar. Aquí, ¿cierto? Esto va a generar densidad electrónica. Por lo tanto, va a producir que el ataque no sea muy beneficioso por este lado. De hecho, es muy impedido estéricamente. Por lo tanto, cuando nosotros realicemos, ¿cierto? Vamos a tener, pueden ser estas dos opciones. El metilo, ¿cierto? En posición 3,4 dicloro o 2,5 diclorotolueno. Pero en esta posición no se va a formar porque está impedida, ¿cierto? Estéricamente. ¿Ya? Entonces, vamos a tener una de estas dos opciones si queremos hacer la siguiente cloración. Entonces, ¿para qué son interesantes? ¿Para qué es importante hacer esto? Esto es muy interesante, por ejemplo, de hecho, el trabajo, su producto final, esto tiene que ver, ¿cierto?, con su producto final, tiene que ver por la síntesis, ¿cierto?, de los fármacos que utilizamos. Ya, por ejemplo, para hacer el ibuprofeno, nosotros podemos partir de este sistema, ¿cierto?, de este alquilbenceno, ¿ya?, donde se realiza la adición, ¿cierto?, a través de este anhidro acético con Fieldcraft, ¿cierto?, generando este compuesto 3, ¿ya? Entonces, ¿hacia dónde va a apuntar? Si nosotros miramos en detalle esta ruta sintética, este es un grupo alquilo, por lo tanto debería ser en posiciones orto y para, ¿ya? Aquí, en estas tres posiciones. Pero tenemos que tener en cuenta qué cosa, que acá este grupo se está moviendo, ¿cierto? Hay una rotación. Recordemos que existe una rotación en los enlaces sigma. Entonces, acá va a estar impedido estéricamente por todo este grupo que se está moviendo, ¿ya? Voluminoso. Por lo tanto, lo único que me queda es que se produzca la sustitución en la posición meta, obteniendo mi producto mayoritario, ¿ya? Entonces, después yo genero un epóxido, ¿cierto? Este epóxido posteriormente lo acidifico, generando mi aldehído. Posteriormente reemplazo, generando mi amida, ¿cierto? Y luego genero un grupo ciano para posteriormente generar, ¿cierto? Mi grupo oxidando, por supuesto, y generando el ácido carboxílico correspondiente para generar mi ibuprofeno. Entonces, de esta forma yo puedo sintetizar, ¿cierto?, el ibuprofeno a partir de este sistema, ¿cierto? Y todo orientando en un principio por la sustitución electrofílica aromática y posteriormente fue solo la química, ¿cierto?, en estos grupos. Pero
se inició a través de una sustitución electrofílica aromática, ¿ya? Y esto es el ibuprofeno que nosotros tomamos, ¿cierto? Cuando nos duele la garganta o sentemos algún malestar, ¿cierto? Algún hinchazón. Por otro lado, ¿cierto? En el tema de farmacéutico, también podemos realizar la síntesis del trinitrotolueno, como yo se los comenté, ¿cierto? El más conocido como TNT, este explosivo primario utilizado. Entonces, comenzamos a partir del tolueno, generamos nuestro ácido nítrico, ácido sulfúrico, ¿cierto? ¿Hacia dónde vamos a orientar nosotros? Hacia las posiciones orto y para, ¿ya? Pero vamos a tener un producto minoritario que va a estar en meta, ¿ya? No quiere decir que no se vaya a formar, ¿ya? Son, como yo les vi, ¿cierto? Perdón. Como yo les mostré la tabla, ¿cierto? En la tabla aparecían, ¿cierto? Los porcentajes. Aparece, nunca es 0%, ¿ya? Pero sí es despreciable, podría ser 1%, pero sí está. Entonces nosotros tenemos esta mezcla de sistemas que luego si realizamos la segunda nitración, ¿ya? Cada vez que nosotros hacemos más nitraciones, se necesitan más días, más tiempo de reacción, mayores condiciones ya extremas. Entonces nosotros cuando hacemos la primera nitración no llegamos de inmediato a nuestro sistema sustituido 4 veces, ¿ya? Sino que nosotros tenemos que ir paso a paso. Hacemos la primera nitración, hacemos la segunda nitración, ¿ya? Donde van a orientar en orto, ¿cierto? Vamos a tener en orto y vamos a tener en eh, para, y posteriormente utilizamos ácido nítrico súper concentrado, por eso dice aquí fuming, esto quiere decir que es muy concentrado, y sobre ácido sulfúrico, generando nuestro sistema final que es el 2,4,6 trinitrotolueno o más conocido como TNT. ¿Ya? Entonces, nuevamente, esta reacción nosotros de sustitución electrofílica aromática son utilizadas tanto para generar fármacos como también para generar explosivos, ya sean primarios o secundarios. Entonces, aquí nos preguntan, ¿cierto? Nos dicen, predicción del producto de sustitución en un benceno disustituido. ¿Qué producto esperaría de la bromación del ácido parametilbenzoico? Entonces nosotros tenemos aquí, ¿cierto? Nuestro ácido parametilbenzoico. Sabemos, ¿cierto? Cuando tenemos el carbón unido a oxígeno, esto es un ácido, ¿cierto? Su densidad electrónica es, su densidad electrónica es muy baja, ¿cierto? Tiene un delta positivo, por lo tanto va a ser un atractor de electrones, ¿ya? Entonces, al ser un atractor de electrones, va a ser un desactivante, ¿y hacia dónde apuntan los desactivantes? Hacia posiciones meta, desde su punto de vista, ¿cierto? Estas son las posiciones meta. Y el metilo va a ser orto, que van a ser las mismas posiciones, ¿cierto? Y pero para ya está ocupado por este ácido. Por lo tanto, si yo hago la bromación, voy a obtener, este va a ser mi producto mayoritario. ¿Ya? Entonces, de esa forma nosotros podemos saber y podemos guiar una ruta sintética para obtener el producto de nuestra conveniencia. Acá les dejo de ejemplo, ¿cierto? ¿Qué posición esperaría que ocurra la sustitución electrofílica en cada uno de los sustituyentes? Entonces, aquí ustedes tienen que ver estos sistemas versus estos sistemas, utilizando, ¿cierto? E indicar, por ejemplo, no sé, este podría ir aquí o acá, posición orto y meta, pero siempre en función, primero tiene que ver, ¿cierto? En función de este, si va en orto y para, y en función de este, si va en orto y para, ¿ya? Y por supuesto, ver cuáles van a ser más impedidos y cuáles no, ¿ya? Se los dejo de tarea. Y para finalizar, les voy a indicar que estos son los grupos que llegaron, ¿ya? Tenemos 5 grupos y estos son los con todas las moléculas, pero tengo 4 estudiantes que todavía no tienen grupos. Entonces, no sé si están, a ver, voy a ver la lista acá, no sé si está por acá Fortini, Mailen,
La veo. Cáceres. No está. Vania. Vania Pérez, sí está. Sebastián. No está. Y Valenzuela. Y Cristian Valenzuela. Entonces Sebastián Cáceres solo no está acá. Entonces, ustedes, ¿por qué no? ¿Sí? Profe. Debe ser Sebastián Garcés. ¿En serio? Tiene que ser. Y yo puse Sebastián y Sebastián. No está aquí. Sebastián. No está. Ya, pero me escribe Sebastián y me dice, profe, yo soy con el Cristian. Sí, siempre hacemos grupos juntos, Ya, pero ¿y por si qué no quiere me nos pone a escribieron? todos. La verdad, yo pensé que Sebastián iba a escribir, pero Me si quiere imagino. nos pone a los 4 que Tienes razón. faltamos ahí. Ya, y entonces ustedes se comunican con Mailen Fortini y Vania. Vania, sí, no hay problema, profe. Ya, perfecto. Entonces ustedes van a hacer el grupo y no recuerdo cuál es la molécula que faltaba. Pero hay una molécula, bueno, ahí se las voy a enviar, ¿ya? Ok, profe, Pero gracias. mándenme un mail, sí, po. Sí. Por favor. Ya, muy bien. Entonces, muy bien, pues, muchachos. Entonces estamos claros con con los grupos y esto es lo que nosotros es lo que deberían tener ustedes en conocimiento para poder hacer finalmente el producto final. Me dice el profe una consulta, la entrega final de esto es ¿para cuándo? Yo les dije la clase pasada, se lo escribí, ¿o no? Creo que era Sí, para... dijo que era para el 4 de diciembre. Exactamente, estaba confirmando aquí ya. Es para el 4 de diciembre y además este 4 de diciembre, déjeme mirar, 4 de diciembre, y las evaluaciones van a ser en la semana del 7, ¿cierto? Además, ustedes no me tienen que entregar ningún informe escrito, solo me entregan un video con la presentación, ¿ya? Así, por ejemplo, como yo hago las clases, ¿cierto? Tengo mi presentación y después yo se las subo al aula virtual. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es mandarme ese video y yo las voy a subir al aula virtual para que ustedes la puedan revisar junto con sus compañeros. Bueno. Bueno. ¿Aló? Sí, profe. Ah, ya. Perfecto. Perfecto. Entonces, en eso quedamos. Espero que estén bien y nos vemos la próxima clase. Profe, ¿Ok? ¿la prueba cuándo es? La prueba es el... El 8, dice el Nicolás. ¿8? No. A ver, deje El 1. confirmar. Sí, debería ser el 1. Oye, ya, pues Nicolás. A Ya, ver, hecho, gracias, profe. estoy confirmando aquí en... Momento. Todavía no se desconecte. Estoy confirmando. Confirmando. El trabajo digo por el 4. El trabajo para el 4. Y la solemne es para él. Aparece aquí lo estoy viendo. 1 de diciembre. Sí, 1 de diciembre la solemne. Bueno, ¿Ya? profe, vale. Vamos, muchachos. Entonces nos vemos, que estén bien, con cuidado. Y recuerden los que no me envíen un mail, por favor, para ponerlos en... Sí, profe, enseguida lo hago. Sí, profe. Ya, perfecto. Que le vaya bien. Chao. Ya, Sí, profe, nos chao. vemos. Chao. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe, que esté Chao, bien. adiós. Chao.